Este es un carrera, pero tengo una cosa muy larga, pero Может, что-то ищешь? Я сейчас буду спокойствие, там ничего нет. Закрыла, закрышка. Ты сок только что выпил. ¿Dónde está la persona? Ah, ahí está, pero no te oigo. A ver, el micrófono, aquí está, no te oigo. ¿Tú la oyes, Vilma? No, no te oigo, no ¿Ahora te oigo. tampoco? Pues, No, ¿hola? No, ahora sí, no. ya. A ver, ¿Hola? ahora sí. Oh, bueno, no entiendo mucho de tecnología. Hola, César. Em, bueno, la pregunta es la misma que te hice por WhatsApp, que si no somos hacedores y no hay decisiones buenas ni malas, eh, yo siempre he tenido ese conflicto como a veces no saber qué y dejo en tus manos, es como que me rindo y a veces lo que surge es algo que no esperaba o que quizás mi ego no quería, pero esa es mi pregunta, si el ego toma alguna decisión o es No, la decisión que surja, no. no. Ego quiere decir la idea de que hay un individuo independiente, separado de su realidad, que pareciera tener libre albedrío, hacer esto y lo otro por sí mismo. ¿Mm? El individuo como tal no existe, es solamente una creencia. Allá pareciera que hubiera alguien hablando y aquí pareciera que hubiera alguien respondiendo, pero no es así. Está solamente la pregunta y la respuesta. ¿Mm? La pregunta viene de la misma fuente de donde viene la respuesta. Lo que pasa es que allá pareciera que hay por la identificación con el cuerpo, que es la persona a la que está haciendo la pregunta. Vale. O sea que cuando decidimos algo, no es el sujeto, es... o- Entiende esto que es muy simple. No hay nada en este universo que tenga existencia independiente o separada del ser. Es decir, que no hay nada en el universo que pueda ejercer libre albedrío. sí, sí, eso lo entiendo, pero te escuché una vez que hablabas el ejemplo de la vaca, que estaba y, y ir a la derecha o a la izquierda, Eso que no podía depende, soltarse de la cuerda. eso depende, ese aparente libre albedrío está basado en ideas preconcebidas, memoria, pasado, porque tú no puedes decidir ir a China si ni siquiera sabes que China existe. Tienes que tener la idea preconcebida de China. ¿Mm? Y tiene que gustarte China, ¿sí? Tiene que haber un gusto, una preferencia, y por ende tomas la decisión de ir a China. Si te dijeran otro país que no te gusta,
¿verdad? Tú dices, no, para allá no voy porque no me gusta, porque ya tengo la experiencia, tengo que tener un conocimiento previo, es decir, una idea preconcebida, concebida, obtenida a priori, antes. ¿Mm? Ya. Entonces, no es que hay malas decisiones, sino que tomando el camino A te fue mal, digamos, tenía que ser así. No hay ni buenas ni malas decisiones, porque no hay quien decida. Para que la decisión sea buena o mala, tiene que haber alguien que la decida. Lo que sucede es que mientras el ego esté presente, ¿ok? El ego va a seguir, el aparente ego va a seguir tomando decisiones, llevando a cabo acciones, teniendo pensamientos, deseos, proyecciones mentales, todos forzosamente basados en una idea preconcebida, en el pasado, en la memoria, en la impronta. Vale. Uf, qué peso me saco de encima porque siempre creí que había tomado malas decisiones en la vida y que no, no, claro, no fueron placenteras la decisión que tomé, pero bueno, que tomé no, que el ego cree que toma. Bueno, eso era mi Inclusive lo que pre- llamas tu presente es el resultado del pasado, ¿sí? De ideas preconcebidas del pasado, ¿sí? Bien sea de esta vida o de una anterior. Vale. Ok, y los conflictos que se generan mentalmente después de la decisión, que a veces te arrepientes, eso es mental, eso es entonces no, pero se genera un conflicto, ¿no? ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? No, no, no. Bien, muy Yo bien. puedo preparar el almuerzo y decir, ay, hubiera preferido hacerlo cocinarlo con agua y no con leche, ¿sí? Sí. Así es. No le des no le des tanta, no le des es que entiendan la respuesta, ¿ok? Porque hacen la pregunta, se da la respuesta, ¿ok? Pero la mente la descarta y sigue preguntando basado en su creencia y en muchos casos está esperando la respuesta que desea. ¿No? Sí. No hay nada que tenga existencia independiente, separada, llámese de una fuente, un poder superior, Dios, llámalo como tú quieras. Perfecto. ¿Puedo aprovechar para hacerte otra pregunta? Claro, Em, claro. la autoindagación, bueno, siempre, bueno, para empezar que yo encontré este camino, digamos, por la gracia. No ha sido que yo buscaba esta verdad, yo creo siempre estaba buscando que el personaje esté bien, ¿no? O sea, que no hice terapias y tantas cosas, por sentirme bien el personaje, pero fue por la gracia que llegué a este camino y encontré a Ramana, a Nisargadatta, y así poco a poco te encontré a ti también. Y entonces, em, claro, eh, no sé, empecé a hacer todo lo que decías y la autoindagación, este último tiempo, no, me salía preguntarme quién soy, no a quién le pasa esto, a mí, quién soy yo, sino quién soy, porque estaba un poco como muy perdida, estaba en el estado de contemplación total, no sé si es correcta hacerse esa pregunta, quién soy, ¿Qué llamas estado de contemplación total? Es muy simple. puedo, Si el ego no estuviera presente, esta conversación simplemente no surge.
Entonces, ¿quién estaba contemplando qué cosa? ¿Y qué entiendes por contemplación absoluta y plena? No, Esos son conceptos que has leído o que has escuchado y tal vez creas qué es lo que estás aplicando y lo que estás haciendo. Inclusive si está el pensamiento, yo estoy meditando. Ese pensamiento le pertenece al ego, porque meditación, que es el estado natural del ser, ¿m? Es la ausencia del meditador. Igual que la acción es la ausencia del hacedor. ¿M? Igual que el hablar o el pensar o lo que sea. Está ¿sí? Está la acción, el pensamiento, la palabra, pero el hacedor, el que habla y el pensador como individuo no existe. decía que suelo, pero también es eso una parte de la personalidad, quizás que soy muy distraída, entonces me quedo muchos momentos así perdida y, y quizás por eso que estoy contemplando, por, mirando y se me pasa, me olvido de cosas por estar perdida, pero no, tampoco pasa nada, pero pensé que era un estado de contemplación, de quedarse contemplando, no sé, un árbol, cualquier cosa, me puedo pasar un buen rato así, No. pero bueno, era eso de que quizás En el, estoy en el haciendo. estado en el estado de contemplación no hay árbol, no hay casa, no hay cuerpo, no hay mundo. Es decir, nada se percibe como separado de uno mismo. Porque si yo estoy contemplando un árbol, tenemos al sujeto y al objeto. ¿Mm? El que está, el hacedor de la contemplación, el experimentador del estado de contemplación. Meditador, el contemplador, el que está en samadhi es igual. En contemplación o en samadhi o meditación no hay ni meditador, ni contemplador, ni nadie. En estado de samadhi es el estado donde el ego está ausente, al menos temporalmente. La identificación con el cuerpo está ausente, al menos, de nuevo, temporalmente. Ah, muy bien. Eso. No, no me surge otra pregunta. La indagación es buscar al indagador, es buscar a la persona, buscar al yo, o buscar el lugar de origen de la idea del yo, es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo. Primero la mente se calla, se quieta, se queda sin pensamientos y luego la mente colapsa al menos temporalmente, se disuelve en su fuente, desaparece en su fuente, se sumerge en su fuente al menos temporalmente. ¿Quién es el contemplador, el meditador? Yo. Ese pensamiento yo quiere decir cuerpo. Tú te puedes quedar libre de pensamientos. Es decir, no piensas acerca de él, ella, esto y lo otro. Pero todavía está el pensamiento yo. Desaparece el objeto de tu mente. Cuando el sujeto se queda sin objetos, porque la mente no puede sobrevivir a menos que esté asociada con un objeto. Cuando la mente, que es el pensamiento yo soy el cuerpo, se queda libre de pensamientos, entonces también desaparece. Aquel que desaparece no puede decir que desapareció, que no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera se puede decir que no hay, que no tengo ego. Hay una diferencia entre decir yo no tengo ego, que lo diría el ego, y otra cosa es decir el ego no existe.
Así es. Sí. También en un video te escuché decir que al absoluto no le da igual, le da lo mismo lo que ve, digamos, el paisaje, que si es una experiencia mala o buena, que le da igual. Entonces es del ego el que quiere cambiar la experiencia, ¿no? No tiene nada de malo tratar de cambiar la experiencia. Puede que tengas éxito, puede que no. Haz lo que tengas que hacer, ¿m? Y no te pegues a ningún resultado en particular. Porque si me duele la cabeza, eso no quiere decir que yo no voy a ir al cajetín de primeros auxilios y buscar un paracetamol o una aspirina o acetaminofén o lo que sea. ¿Me explico? Sí, Quiere decir que si me corto un dedo, no voy a ponerme una curita o limpiármela con algún desinfectante o lo que sea. ¿Mm? Y tampoco quiere decir que si me provoco una torta de chocolate con una taza de café, no voy a ir a la pastelería y comérmela. ¿Mm? ¿Quién es el hacedor? Mientras la acción se lleva a cabo, ve, busca al que la lleva a cabo. lo mismo con los lugares, ¿no? Estar en un lugar que a veces incluso el cuerpo te hace sentir que no estás bien y decidir cambiar de lugar no tiene nada de malo, ¿no? Porque yo siempre solía cambiar la experiencia. No me gusta esto, lo cambio por el otro. Y, y nunca bueno, era como una insatisfacción que sentía y buscaba otra cosa. Pero bueno, no tiene nada de malo cambiar lo, lo que ves o donde estás, ¿no? Porque al absoluto le da igual donde esté, en qué parte del mundo estés, ¿no? Digo porque, Hablar del absoluto, ¿ok? Y decir que el absoluto le da igual donde estés. Desde el punto de vista absoluto, solo el absoluto es. Desde el punto de vista absoluto, no está el absoluto y yo. Todo eso es desde el punto de vista de la mente. Y ahora estamos de nuevo teniendo una conversación espiritual tipo cafetería, donde los buscadores espirituales se sientan en un sitio a hablar de espiritualidad, ¿ok? Mejorando lo presente, sin alusiones personales, sin tener la más mínima idea de lo que están hablando, porque no han entendido a lo que el concepto se refiere. sí, sí, Hablar del absoluto sin conocerlo, y conocerlo quiere decir serlo. Tiene que haber, lo importante es que haya el autoconocimiento, que me conozca a mí mismo como el absoluto. Si eso sucede, todo este tema y todo esto simplemente no surge, no aparece, no sucede. claro. Sí, sí. Bueno, esas eran las inquietudes. Gracias, César. Ok. Ahora tengo que silenciar el micrófono.
No, yo lo hago por acá. Ah, vale.
César, Ujú. yo quiero preguntar esto. ¿Podría considerar, o podría yo considerar, no sé, que el cuerpo y el mundo, o la referencia del mundo que viene a ser lo mismo, hasta ahí entiendo? ¿Puedo considerar esto como la manifestaciones o la manifestación más pesada, más densa del ser? No. El mundo, Sí. sí. Y el cuerpo, por lo El cuerpo es el mundo. Sí, se le llama el cuerpo grueso o grosero, es lo más sólido. Mm, o sea que en ese orden de ideas habría manifestaciones más ligeras, más fluidas. ¿Perdón? Habrían entonces pues en ese orden de ideas de considerar el cuerpo como algo denso, habrían otras manifestaciones contrarias, por decir algo más ligero, manifestaciones ligeras, livianas, no sé, de pronto me enredo, yo soy buena para enredarme, soy increíble. No entiendo lo que quieres preguntar. ¿Soy buena para qué? No, que lo que yo pregunto pues en mi confusión es si entiendo que el cuerpo es una manifestación densa y por lo tanto la referencia del mundo y todo esto, puedo considerarlo lo contrario también, que por lo tanto hay manifestaciones completamente distintas a estas. Es decir, por ejemplo, más ligeras, Más menos sutil. densas, ya, más sutiles. Eso es, Sí, ya como... sí existe. Mm, Sí existen, sí. César, te escucho. No, no, sigue. Em, bueno, ya lo veo más claro. Mm, el ser, por decirlo, está viendo todas sus múltiples manifestaciones. Es el único que está viendo algo. Es el único que está consciente de algo, por decirlo de Y, alguna manera. Porque desde el punto de vista del ser o el absoluto no está consciente de nada. Lo que se llama la manifestación, al ser una manifestación de sí mismo, entonces solamente está consciente de sí mismo. mm, mm, y esa conciencia es simultánea de todo, absolutamente todo. Bueno, él es todo. Sí. Ah, y por supuesto no lleva ningún un orden en el tiempo, no. Por No ejemplo, lleva, por decir, es manifestas. Ah, no lleva ningún orden en el tiempo, correcto. el tiempo no está ahí. No. Desde el punto de vista absoluto, espacio y tiempo simplemente no existen. Ah, Espacio y tiempo son pensamientos. son pensamientos. ¿Claro? ¿Dónde está la idea de espacio y tiempo en el sueño profundo?
necesariamente tengo que tener la experiencia del cuerpo para poder percibir, por decir, o configurar lo que es la idea del tiempo y del espacio. Sí, Claro, primero tiene que aparecer el cuerpo, ¿verdad? sí. Para luego identificarse con el cuerpo. Tiene que haber un cuerpo con el cual identificarse. ¿Mm? Esa identificación con el cuerpo es el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Esa es la mente, la persona y el individuo. Ese es el pensamiento raíz. Todos los demás pensamientos son una especie de extensión de ese pensamiento raíz en el que incluye lo que estamos hablando, el pensamiento tiempo-espacio. Mm, lo veo. Sí, lo veo. Por lo tanto, todo esto deja de ser cuando el cuerpo muere. No, No. no, porque el ser sigue consciente del resto de su manifestación. Pero, a ver si me hago entender. Pero, por ejemplo, lo que es el concepto del tiempo y del espacio desaparece cuando el cuerpo muere, obviamente. Sí, o no tan obviamente. En ese cuerpo sí. En ese cuerpo, sí. En los otros cuerpos no, a menos que no haya ego en esos cuerpos. Mm, No en los cuerpos, pero en la conciencia. en la conciencia. La conciencia es un estado del ser, César. El ser es conciencia. El ser es conciencia. Ser y conciencia. Entonces, cuando Ser y conciencia son sinónimos. ser y conciencia. Aquello que es conciencia. Y cuando digo conciencia, conciencia absoluta, el absoluto. Estuvo, vale esa aclaración, porque de pronto iba a pensar que cuando expreso cosas como soy consciente de que no hice tal cosa, no, ahí no estoy teniendo en cuenta eso. Ese tipo de conciencia que estoy citando en ese momento no, no tiene nada que ver cuando hablo de ser. No, porque aparentemente que es consciente de tal cosa es el ego, ¿cierto? Por la identificación con el cuerpo. Ajá. Si no hay ego, la Sí. conciencia es consciente, pero no percibe, no es consciente de nada como si fuese separado de sí misma. Oye, pues comprender eso de que la conciencia es consciente parece como redundar. La conciencia es consciente. Bueno, pero es que no se puede. No hay. O el ser es consciente. ¿Sí? Bueno, sería así. De su manifestación. Ese problema con los conceptos es que la gente suena como una Se redundancia, enreda. pero tendríamos que utilizar la palabra conciencia con S, conciencia, para el absoluto, y la palabra conciencia sin S, solamente con C, para el acto de ser consciente de algo, incluyendo el acto de ser consciente de ser conciencia. Uy, sí. Sería aún más confuso. De hecho, Cuando yo despierto me hago consciente. Cuando yo despierto y digo, no, soy consciente de que no, desperté, ¿qué conciencia es esa? no. Estás consciente de ser. La conciencia nunca se pierde. La conciencia absoluta nunca se pierde. Es constante. ¿Hay conciencia de cuerpo o no hay conciencia de cuerpo? Para decir que no hay conciencia de cuerpo, tiene que haber conciencia.
Ah, Lo que uno llama conciencia es el hecho de ser consciente del cuerpo, del mundo, de los pensamientos. En ese ujú. sentido es que lo que sucede es que la palabra conciencia también se queda corta, porque eso es una traducción de los textos védicos. ¿Me sigue? Ujú. Sí, se hace ese término como demasiado finito, como que no se escapa, Entonces, se me escapa. Mm. entonces en el lenguaje material, físico, la palabra conciencia es un fenómeno físico. No se refiere a aquello La que palabra. ve el fenómeno, sino al fenómeno como tal, el fenómeno de ser consciente. Yo, César, ahora está consciente y de repente yo me desmayo y yo, César, soy inconsciente. La conciencia se le atribuye al cuerpo. En realidad el cuerpo ni siquiera es consciente. No hay nada que sea consciente de sí. Solo el ser es consciente de sí. Sí, y de todo lo demás. Pero no como separado de sí mismo. El lenguaje es dual. Mucha gente también se confunde porque ¿cómo nos comunicamos? El lenguaje, por ende, por naturaleza, es dual. Ajá. Por eso mucha gente se enreda en los conceptos, indiferentemente del concepto que uses. Sí, es que, por ejemplo, yo ante esta experiencia de esto que estoy viendo, o sea, de lo que estamos considerando, de lo poco que entiendo, o de lo que veo, no sé, como que parece como usar otra parte del cerebro, porque voy cogiendo las ideas y se me pierden, es normal. O hay qué es Vas cogiendo lo que las ideas. interfiere. Podría ser un poquito más específica, porque es como muy vago lo que dices, pero un Ah, conocimiento ya, de ya, que ya. necesito entender la pregunta para poder responder. Mm, por ejemplo, por decir lo que dijiste ahora, acerca de cuando despierto, ¿no? Cuando despierto, Tú entonces no me hago despiertas, consciente de mi cuerpo, de mi cuerpo. tú no despiertas, la conciencia ni duerme ni despierta. Lo que despierta es la Ah, mente. bueno, ahí. Exactamente ahí es cuando la mente, por decirlo de algún modo o a mi modo, patina, mi mente patina ahí porque dice que no es consciente, que sí es consciente, esto es, esto es lo que me confundí ahí. Sí, es eso. Porque estás interesado en el conocimiento y para eso necesitas el intelecto y son un instrumento del ego. Puede que haya conciencia de cuerpo y aún así no haya mente. ¿Quién despertó? Yo. ¿Quién durmió? Yo. ¿Quién soñó? Yo. ¿Quién es ese yo? Todo eso está basado en identificación con el cuerpo. Ah, ahora entiendo Aparece por el qué. cuerpo, hay conciencia de cuerpo en la vigilia al despertarse y automáticamente hay identificación con el cuerpo. Y aparece un pensamiento que dice, asociado al cuerpo, que dice, yo me desperté. Yo estoy consciente ahora, y soy consciente de que soy y soy consciente del mundo. Ujú. Ah, ya veo que es como una atribución que no hay ahí, porque ¿cómo puede ser? Bueno, sigo utilizando los mismos juguetes, el intelecto, las ideas. Es difícil zafarse de ahí, César. ¿Cómo hace? ¿Cómo hago? ¿Cómo No, hago no, para abandonar eso? ese es otro pensamiento. Le estás dando realidad al pensamiento y crees que es difícil. Simplemente, aquí y ahora, ve de dónde surgen todas esas preguntas que son pensamientos. Los pensamientos desaparecen, la pregunta acerca de esto y lo otro desaparece, el pensador se queda sin pensamientos y eventualmente desaparecerá. Sí, te he escuchado decir esto varias veces. Eh, Sí, sí, te he escuchado decir esto varias veces. Espero
de verdad lo haya escuchado. Porque estás interesada que si la muerte, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa allá, entonces esto, entonces lo otro. ¿Mm? Está tu mente dividida, la mente que es dividida entre sujeto y objeto, está alguien interesado acerca de algo. Y en este caso, el objeto de interés no es físico, sino más sutil. Que estabas preguntando que serían cosas más sutiles. ¿Mm? Es conocimiento. El conocimiento es sutil. La mente es sutil. La mente es el cuerpo sutil. Ah, esto es. La energía que manifestó al cuerpo y al mundo es el cuerpo causal. Es la causa de la aparición de todo lo demás. Y el absoluto es el cuerpo supercausal, más allá de la causa, más allá de todo. Es la fuente de la causa y del efecto. Sí, Pero como tal, todo esto es para explicaciones para la mente, la mente que está dividida y hay que explicarle de esta manera. Pero desde el punto de vista absoluto no hay ni causa, ni efecto, ni nada, porque de nuevo, desde el punto de vista del absoluto, solo el absoluto es. ahí terminaría todo por. Ahí termina todo. O sea, tienes que evitar toda la curiosidad. Cuando esto ya se entendió, es decir, que para acabar, si el ego es el problema, y se entendió que Sí, para acabar el problema hay que buscar quién tiene el problema o de dónde surgió el que tiene el problema, es decir, yo, ese pensamiento yo. yo, ya yo me olvido de absolutamente todo, todo concepto, todo conocimiento, lo descarto ahora como inútil y me enfoco simplemente en mantener la mente quieta hasta que desaparezca. Hasta que desaparezca, pero hasta dar el último esquinazo, siempre, por ejemplo, ahí la veo diciéndome, ¿y qué sigue después de esto? La Sigue la mente, mente, la mente que no va a estar allí quiere saber cómo va a ser cuando ya no va a estar allí. ah, sí, es bien loco. Mm, entonces me quedo con esa parte. Cuando empecé a hablar, hablé de lo denso, y de esos densas eran las mismas palabras porque venían del cuerpo. Y cuando hablo de conocimiento, cuando estoy más o menos en esa posición de conocimiento, estoy es considerando cosas muy sutiles. Mientras esté armando las cosas así con vocabulario y todo, ideas y todo aquello, estoy trabajando la mente. Entonces alcanzo a ver la división ahí. Si la mente es el cuerpo sutil, entonces el conocimiento es sutil. Entonces ahora estás interesado, la mente, si ya no está interesado por lo grueso, está interesado Sí, ahora por lo sutil, en este caso en particular, específico, el conocimiento. sigo entonces entrampada en lo mismo. Sigo por decir algo, sí, ya sé que el Claro, yo, todo esto, sí. sí, lo sabes, pero no indagas en este momento que ya ahora para que tu mente se quede quieta, que eso es lo que va disolviendo las ideas preconcebidas, que son las que hacen que el ego se sostenga. Sí, clarísimo. Cuando lo dice lo veo demasiado claro, veo como que lo que realmente tengo que hacer, pero luego hay como una inercia, como un mecanismo que vuelve otra vez a despegar con lo mismo. Entonces tienes que indagar, sí, incesantemente hasta que el ego desaparezca, es decir, hasta que te des cuenta que como tal no existe. Realmente no se puede erradicar al ego porque el ego como tal no existe. Erradicar al ego es saber que no existe, es decir, que es solamente un pensamiento, una creencia, una idea, ¿m? Basada en asociación o identificación con el cuerpo. El pensamiento yo soy el cuerpo. Eso es la mente, el ego, el individuo, la persona, el jiva, o como lo quieran llamar. El personaje, lo mismo, todo eso es igual. Sí. No veo nada ahí. ¿Mm? No veo entonces nada ahí ya. ¿No qué? Cuando admito que eso es lo que No, debo ya hacer y ahora cuando estás, hay una pizquita de tiempo, ahora ustedes, estás proyectando.
Ahora estás proyectando mentalmente cómo va a ser ese estado. Ah, claro, cuando no hay nada allí. ¿Me sigues? Dale, claro. Ajá. Es volverlo experiencia aquí y ahora. Ya, Claro. Sí, ya. ya. César, gracias. A la orden.
César, ¿puedo preguntar de nuevo? Seguro. Bien. Sucede, no todo el tiempo, pero cuando sucede, sucede. ¿Qué logro? No, logro tampoco es que empieza el cuerpo a irse solo. Es decir, si estoy cocinando, entonces las manos, veo las manos abriendo el grifo, veo cogiendo el cuchillo y partiendo algo, veo cómo el cuerpo se va a una parte a la otra. Esto es un juego mental también. ¿Esto Mira, qué es? dame un segundo. No todo Entonces, el tiempo, pero cuando sucede así es. ya, dame un segundo porque me entró una cosita aquí y tengo que ponerle atención. Ah, está bien. Ok, de nuevo. De nuevo. Preguntaba que es cuando sucedía, no todo el tiempo, pero cuando sucedía parecía como tan claro que Sucedía qué veía, por cosa. ejemplo, ejecutarse, como las cosas haciéndose en solas, como que el cuerpo se transporta de un lugar al otro, como que las manos van solas y cogen el cuchillo y empiezan a partir lo que está haciéndose en la cocina, como que los ojos ven no sé qué, pero ven. Cuando ocurre esto, yo siento como que hay una claridad, pero se me atraviesa la mente y me dice, pero este puede ser otro juego de la mente, este es otro de los cuentos que tú te cuentas. Yo quiero oír algo acerca de eso, César. Sí, la pregunta es, ¿quién tuvo esa experiencia? No sé. Porque todavía puede que haya identificación con el cuerpo, que sea yo, César, el que dice que todo esto está sucediendo solo. Ah, Vamos a ponerlo así de simple. Cuando el ser se revela, es decir, cuando se revela cuando la identificación con el cuerpo desaparece. No cabe la más mínima duda, porque el ser ah, es autoevidente y no necesita que nadie le confirme su existencia, ni su estado natural. ah, no, esa respuesta ubica. Es la identificación con la mente, es la mente. Bueno, entonces, si fuese el ser, yo diría, no estaría haciendo esta pregunta. Correcto. Ah, ¿quién se siente vacío al considerar esto? Mm, ¿Quién se siente muy... Ah, no, ya creo que ya me lo contesté. Es la mente que de nuevo interviene no y me hagas la dice, pregunta a mí, si háztela a ti pasara misma. eso, No me hagas la pregunta a mí, hazte la sí, pregunta dale, a ti misma. sí, es correcto, ya veo. ¿Quién es el que pregunta? Duda del que duda. ¿Quién está buscando la respuesta? Busca al que busca. ¿Quién ve esto y lo otro? Ve al que ve. Si lo haces, simplemente desaparece. Es tan sencillo, porque entonces la complicación. ¿Quién dice esto? Sí.
Una mente libre de pensar o sería lo mismo que nomás estar ahí manifestándose el ser. ¿Perdón? Una mente libre de pensamientos no tendría nada que ver con eso que te conté, con esa experiencia de verme ahí Una como mente no, libre nada. de una mente libre de pensamientos plural. Sigue siendo un estado mental. Ah, Cuando el pensamiento yo soy el cuerpo, no está allí, no está la mente. Para hacer la pregunta. mm, sí, mutuamente excluyentes. La mente no puede experimentar el estado libre de mente, una contradicción inclusive en términos. Ujú, sí, no tendría ni lógica a la luz de la razón. César, nuevamente gracias. El arroz, A la orden. el arroz lo puedo comer. Ese es mi almuerzo, papi, ya tú acabas de comer. No, es que a mí no me han dado arroz. Déjame tomarme un segundo.
4 ya. ¿Alguna pregunta de última hora? No. Entonces nos vemos a la noche.